Hay promesas que se hacen con arrogancia, sin jamás imaginar que el destino las escucha en silencio. Esta es la historia de una de esas promesas, la de un hacendado poderoso que, para humillar a un niño huérfano, le apostó lo imposible: domar a un burro que todos consideraban una bestia, un alma rota por el dolor y la desconfianza. Pero ¿qué sucede cuando un niño no ve a una bestia, sino un espejo de su propio abandono? ¿Qué pasa cuando un simple acto de compasión tiene la fuerza para desafiar la crueldad y cambiarlo todo para siempre? El hacendado se rió, creyendo tener la victoria asegurada, sin saber que el gesto de aquel humilde muchacho estaba a punto de darle una lección que ni él ni su fortuna podrían comprar. Antes de sumergirnos en este relato de coraje y redención, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Para mí, es una alegría inmensa ver cómo estas historias pueden conectar corazones en tantos lugares diferentes. Tu comentario crea un vínculo muy valioso. Déjame saber desde dónde nos ves y, si quieres, qué hora es ahora mismo en tu país. El sol de la tarde caía como plomo sobre la hacienda La Desconfiada. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento seco, pegándose a la piel sudorosa de los jornaleros que bajaban la mirada, siempre sumisa, ante la figura imponente de don Eladio Vargas. Su sombra parecía cubrirlo todo, no solo la tierra, sino también el ánimo de sus hombres. Era un hombre forjado en el orgullo, cuya riqueza solo era superada por su arrogancia. Aquella tarde, sus ojos fríos y calculadores se posaron sobre Mateo Flores, un niño de apenas 12 años, un huérfano cuya única herencia eran unas manos callosas y un silencio que a don Eladio le parecía insolencia. Para él, el muchacho no era más que una pequeña espina en su vasto dominio, una insignificancia que hoy, por puro capricho, decidió arrancar. Con una voz que retumbó en el patio, ahogando el canto de las cigarras, don Eladio soltó una carcajada que heló la sangre de todos. «¡Miren al valiente!», gritó señalando a Mateo. Luego, con un gesto teatral, apuntó hacia el corral más alejado, donde una figura solitaria y robusta se movía con hosca energía. «Ahí está Cascarrabias», proclamó, «el burro que ni mis mejores hombres han podido doblegar, un demonio con pezuñas terco como la sequía». La humillación era un plato que a don Eladio le gustaba servir en público. «Te apuesto, muchacho insolente, a que ni siquiera puedes tocarlo. Si lo haces, bueno, la risa que nos darás será tu única recompensa». Los hombres miraban, atrapados entre la pena por el niño y el miedo al patrón. Mateo no respondió con palabras. El mundo a su alrededor pareció enmudecer mientras avanzaba, paso a paso, hacia el corral. No había desafío en su andar, sino una especie de ceremonia solemne, una calma que desentonaba por completo con la tensión del ambiente. Ignoró las miradas, los susurros, la sonrisa cruel de don Eladio. Sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, no veían a la bestia que todos describían, sino a una criatura solitaria, un alma prisionera en un cuerpo fuerte y asustado. Se detuvo frente a la cerca de madera, sin hacer un solo movimiento brusco, y simplemente esperó, dejando que el animal sintiera su presencia no como una amenaza, sino como una pregunta silenciosa. Cascarrabias, que normalmente habría embestido contra cualquiera que se acercara, se quedó quieto. Sus orejas largas y expresivas se movieron hacia adelante y hacia atrás, tratando de descifrar a ese pequeño humano. El burro y el niño se miraron en un silencio que duró una eternidad. Lentamente, Mateo levantó una mano temblorosa y la deslizó a través de la cerca, no hacia la cabeza, sino hacia el cuello ancho y polvoriento. Susurró algo, una palabra suave que el viento se llevó, y entonces ocurrió el milagro. La mano del niño tocó el pelaje áspero, y Cascarrabias, el indomable, cerró los ojos y soltó un suspiro largo y profundo, como si un peso que llevaba años cargando por fin se hubiera aliviado. La risa de don Eladio murió en sus labios. A veces,
El valor no grita y la fuerza no necesita armadura. Si crees que los gestos pequeños pueden cambiar el mundo, suscríbete para que no te pierdas cómo termina esta historia. El silencio que había caído sobre el patio era más pesado que el propio sol. La cara de don Eladio, antes una máscara de burla, era ahora un mapa de furia contenida. El asombro de los presentes se había convertido en un murmullo de respeto hacia el niño, y eso, para un hombre como él, era una afrenta intolerable. Un huérfano y un burro terco le habían robado el control de su propio teatro. Caminó lentamente hacia Mateo, y el círculo de jornaleros se abrió a su paso, como el agua cediendo ante una bestia. Su voz, cuando habló, ya no era un estruendo para todos, sino un veneno siseado solo para el oído del muchacho. «Un golpe de suerte», dijo con los dientes apretados. «Pero la suerte, niño, se acaba. Ahora veremos si tu milagro aguanta un verdadero desafío». No esperó respuesta. Con los ojos fijos en Mateo, dictó sus nuevas condiciones, cada palabra diseñada para aplastar la pequeña esperanza que había nacido. «Tocarlo no es nada», escupió. «Quiero que lo domes, completamente. Que coma de tu mano y que siga tus órdenes como un perro faldero, y tienes 30 días para hacerlo». Un jadeo colectivo recorrió a los hombres. Sabían que era una tarea imposible. Domar a Cascarrabias en un mes era como pedirle a un hombre que detuviera la lluvia. Y entonces, don Eladio asestó el golpe final, el más cruel de todos. «Si para el 30º día ese animal no es tuyo en alma y cuerpo, tú y tu abuela enferma se irán de mis tierras, para siempre». El mundo de Mateo se encogió hasta contener solo 2 imágenes: el rostro lleno de odio de don Eladio y, en su memoria, la cara frágil y amorosa de su abuela Inés, descansando en su humilde catre. La idea de verla expulsada, sin techo, sin un lugar donde pasar sus últimos días en paz, era un dolor más agudo que cualquier humillación. El miedo le recorrió el cuerpo, un frío helado que contrastaba con el calor del sol. Pero debajo del miedo, una brasa comenzó a arder. Era el amor por ella, una fuerza que no conocía la sumisión. Levantó la barbilla, y aunque su voz era apenas un susurro, sonó con la firmeza del acero. «Acepto», dijo, no como un niño asustado, sino como un hombre que acaba de jurar proteger lo único que le queda. ¿Cuántas veces hemos tenido que sacar fuerzas del alma por alguien a quien amamos? Si alguna vez luchaste por tu familia, esta historia también es tuya. Apoya nuestro canal con tu suscripción para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan de qué estamos hechos realmente. La apuesta estaba sellada. Don Eladio se retiró con una sonrisa torcida, seguro de su victoria, mientras los demás hombres se dispersaban en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Mateo se quedó solo, una figura diminuta frente a un destino gigantesco, viendo cómo el sol del atardecer teñía de rojo el corral donde Cascarrabias lo observaba, como si entendiera que sus vidas, ahora, dependían la una de la otra. Los primeros días fueron un diálogo de silencios y distancias. Mateo no intentó forzar nada. Sabía que la confianza era una planta que no crecía con prisas. Pasaba las horas sentado junto al corral, observando. No miraba al burro, sino que aprendía a leerlo. Estudiaba el movimiento de sus orejas, la tensión en su lomo, la forma en que su cola se agitaba con irritación. Cascarrabias, por su parte, lo vigilaba con una desconfianza profunda, listo para embestir a la menor provocación. Pero el niño no provocaba, solo esperaba. Y en esa espera paciente, comenzó a notar algo que nadie más había visto. Una cojera casi imperceptible en la pata delantera izquierda, un dolor que el animal ocultaba con agresividad, como un guerrero que no quiere mostrar su punto débil. La revelación cambió por completo la estrategia de Mateo. El problema no estaba en el alma de Cascarrabias, sino en su carne. La terquedad no era malicia, era un grito de auxilio. Ahora, el desafío era cómo acercarse a ese dolor. Una tarde, después de una larga búsqueda, Mateo regresó con un pequeño tesoro,
un puñado de manzanas silvestres, dulces y fragantes. Se aproximó al corral y las dejó en el suelo, a una distancia prudente. El aroma fue una tregua en la guerra silenciosa, mientras Cascarrabias, receloso pero tentado, se estiraba para alcanzar la fruta. Mateo aprovechó esa breve distracción para arrodillarse y mirar de cerca la pezuña. Y allí, entre el pelo enmarañado y el barro seco, la vio, una cicatriz horrible, y en su centro, el brillo oscuro de un alambre de púas retorcido, incrustado profundamente en la carne. Extraer aquel trozo de metal oxidado era una tarea tan peligrosa como necesaria. Cualquier movimiento en falso desataría el pánico y el dolor del animal. Mateo pasó los siguientes 2 días en un ritual de paciencia. Le llevaba agua fresca, le hablaba en susurros, a veces le cantaba viejas canciones que su abuela le había enseñado. Acostumbró a Cascarrabias a su presencia, a su olor, al sonido de su voz tranquila. Al tercer día, con unas viejas tenazas de su abuelo y un balde de agua tibia con sal, se preparó. El burro temblaba, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra, pero no se movió. Sintió el toque suave de Mateo en su pata, y en lugar de una patada, hubo una quietud expectante. Con el corazón en la garganta, Mateo tiró del alambre. Hubo un único y brusco quejido de dolor, seguido de un estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del animal. El alambre, oxidado y cruel, estaba fuera. Mateo, con una delicadeza infinita, limpió la herida purulenta, aplicando un ungüento que su abuela usaba para las quemaduras. Cuando terminó, levantó la vista. Los ojos de Cascarrabias ya no ardían de furia. La agresión se había disuelto, y en su lugar había algo nuevo, algo frágil, una inmensa gratitud. Lentamente, el gran animal bajó su cabeza y por primera vez rozó la mano del niño con su hocico. No era sumisión, era el inicio de una conexión, la prueba de que una mano humana no solo podía herir, sino también sanar. El verdadero camino para domarlo no era con una soga, sino con compasión. No todos en la hacienda La Desconfiada tenían el corazón de piedra. Desde una de las ventanas más altas de la casona principal, un par de ojos compasivos había estado siguiendo la historia en silencio. Eran los ojos de Sofía Vargas, la nieta de don Eladio. Ella era una joven de alma gentil, atrapada en una jaula de oro, avergonzada por la crueldad de su abuelo y la atmósfera de miedo que imponía. Había presenciado la humillación pública, había admirado el coraje silencioso de Mateo y había sentido una punzada en el corazón al verlo dedicar sus días a sanar al animal herido. En la lucha solitaria de aquel niño y aquel burro, Sofía veía un reflejo de su propia soledad y su anhelo por un mundo más justo. Sentía que debía hacer algo, pero sabía que oponerse a su abuelo de frente sería inútil y peligroso para todos. La ayuda, si llegaba, debía moverse en las sombras, como un secreto. Fue entonces cuando recordó el tesoro más preciado de su abuela, el viejo diario de su difunto esposo, el otro abuelo de Sofía, un hombre que, al contrario de Eladio, había sido famoso por su sabiduría y su don para entender a los animales. Era un libro de tapas de cuero gastado por el tiempo, lleno de anotaciones, remedios naturales y reflexiones sobre cómo ganarse la confianza de las criaturas más nobles. Tomar ese diario era un riesgo, un acto de pequeña traición, pero su conciencia le dijo que era lo correcto. Al anochecer del día siguiente, cuando las sombras se alargaban y se mezclaban con los rincones de los establos, Sofía se armó de valor. Con el diario escondido bajo un chal, se deslizó fuera de la casa. Encontró a Mateo cepillando suavemente el lomo de Cascarrabias, quien ahora aceptaba el contacto con una calma resignada. El niño se puso tenso al verla, desconfiado al reconocer a la nieta de su verdugo, pero Sofía habló rápido, con una voz apenas audible. «Esto era de mi otro abuelo», susurró extendiéndole el libro. Él decía que para entender a un animal,
Primero hay que escuchar su silencio. El intercambio fue breve, cargado de un miedo compartido, pero sellado con una mirada de profunda gratitud. Aquella noche, a la luz de una vela temblorosa, Mateo devoró las páginas del diario. No era un manual de doma, sino un testamento de amor y respeto por la vida. Había dibujos de plantas medicinales, notas sobre cómo interpretar el lenguaje de una cola o unas orejas, y frases que hablaban de la paciencia como la única herramienta válida. Aquel libro se convirtió en su mapa, pero más allá del conocimiento invaluable que contenía, el gesto de Sofía había roto el muro de su soledad. Ya no estaba solo en su lucha. En el secreto compartido entre la nieta del hacendado y el niño huérfano, había nacido una frágil, pero poderosa alianza, una pequeña luz de esperanza contra la tiranía de don Eladio. Fidel Rojas, el capataz, era un hombre de pocas palabras y piel curtida por décadas de sol y trabajo. Había servido en La Desconfiada mucho antes de que don Eladio se convirtiera en su dueño, y su lealtad no era para el patrón, sino para la tierra misma y para la memoria de los hombres justos. Cada día observaba a Mateo. Veía cómo el niño, armado solo con paciencia y las notas de un viejo diario, lograba lo que cuadrillas de hombres fuertes no habían conseguido. Veía cómo la mirada de Cascarrabias se suavizaba, cómo el animal ahora seguía al niño con una lealtad conmovedora, y con cada gesto de confianza entre ellos, la culpa pesaba más en el alma de Fidel, pues él conocía una verdad que lo cambiaba todo. Una noche, cuando la luna era apenas una astilla de plata en el cielo oscuro, Fidel decidió que su silencio no podía seguir siendo cómplice de la injusticia. Se acercó a Mateo, que estaba sentado junto al corral, compartiendo su escasa cena con Cascarrabias. El viejo capataz se sentó a su lado, y por un largo rato solo se escuchó el sonido de la noche. «Tu padre», comenzó Fidel con voz ronca, «era el mejor hombre que ha pisado esta tierra. Un hombre bueno con un corazón noble y una mano especial para los animales. Estaba tan orgulloso de un burrito joven que crió, decía que tenía la fuerza de un toro y la lealtad de un perro. Lo llamaba su corazón valiente». Mateo escuchaba, absorto, bebiendo las palabras sobre el padre que apenas recordaba. «Ese burrito es Cascarrabias», confesó Fidel, y el mundo del niño se detuvo. El capataz le contó la historia completa. Su padre había caído enfermo, y una mala cosecha lo había dejado con una pequeña deuda. Don Eladio, en lugar de ayudar, vio una oportunidad. Usó esa deuda como un arma, presionando a un hombre debilitado para que le entregara al animal a cambio de casi nada. No fue un robo a mano armada, fue algo peor, un acto de rapiña, aprovechándose de la desgracia de un buen hombre. Cascarrabias no había sido vendido, había sido arrebatado. La revelación cayó sobre Mateo como un rayo. De repente todo encajaba, la tristeza en los ojos del animal, la conexión instantánea que sintió, el sentimiento de que estaba luchando por algo más grande. No era solo una apuesta, era una batalla por la justicia. Era un intento de recuperar el último legado viviente de su padre. Una oleada de dolor, rabia y una inmensa determinación lo llenó por dentro. Miró a Cascarrabias, que le devolvió una mirada profunda y sabia, y comprendió que su vínculo era obra del destino. Ya no era un niño asustado tratando de sobrevivir, era un hijo reclamando el honor de su padre, y con esa certeza supo que no se rendiría, sin importar el precio. El último día del plazo coincidió con la feria ganadera anual, el evento más esperado de la comarca. El aire vibraba con música, el olor a comida y el murmullo de cientos de personas. Para don Eladio era el escenario perfecto. Se paseaba entre los rancheros, inflando el pecho, anunciando a quien quisiera oírlo que la tarde se cerraría con un espectáculo inolvidable, la prueba final del niño huérfano y su burro terco. Lo presentaba como una diversión, una curiosidad, pero todos entendían sus verdaderas intenciones.
Quería que la humillación de Mateo fuera pública, aplastante y definitiva, una lección para cualquiera que osara desafiar su poder. El sol de la tarde caía sobre la arena del rodeo cuando don Eladio llamó a Mateo. El muchacho avanzó, seguido de cerca por Cascarrabias, que caminaba sin soga ni cabestro, moviéndose al compás de su pequeño amigo. El hacendado, con una sonrisa maliciosa, señaló la pista de obstáculos en el centro de la arena. Era un circuito complejo, diseñado para los caballos más ágiles y entrenados, con puentes estrechos, giros cerrados y barreras que exigían precisión. «La prueba es simple», anunció con vozarrón. «El niño guiará a la bestia a través de todo el recorrido, sin tocarlo, solo con su voz. Si el burro se niega o comete un solo error, la apuesta estará perdida». Un silencio de incredulidad recorrió las gradas. Era una prueba hecha para fracasar. Mateo no miró a don Eladio ni a la multitud. Sus ojos estaban fijos en Cascarrabias, transmitiéndole calma y confianza. Respiró hondo y comenzó. Su voz, clara y serena, cortó el silencio tenso. «Ahora, amigo, vamos». No era una orden, era una invitación, y Cascarrabias aceptó. Lo que siguió dejó a todos sin aliento. El burro, que todos creían torpe y testarudo, se movía con una gracia inesperada. Avanzó por el puente estrecho con la seguridad de un equilibrista, tomó las curvas con agilidad y saltó las barreras con una precisión que muchos caballos de competencia envidiarían. No era un animal obedeciendo a su amo. Era un compañero respondiendo a la voz de su igual. La multitud observaba en un silencio hipnótico. No estaban viendo un acto de doma, sino una conversación sin palabras. Un ballet de confianza mutua. Cada obstáculo superado era un golpe al orgullo de don Eladio y una caricia al corazón de los espectadores. Cuando Mateo y Cascarrabias llegaron al final del recorrido y se detuvieron en el centro de la arena, el silencio se rompió. No con aplausos, sino con una ovación estruendosa, un rugido de admiración y alivio que sacudió la feria. La gente no celebraba el espectáculo, celebraba la justicia poética. La cara de don Eladio era un poema de rabia y derrota. Había sido vencido, no por la fuerza, sino por un poder que él jamás entendería, el poder de la compasión. La ovación se transformó en un silencio expectante. Cientos de pares de ojos se clavaron en don Eladio, esperando que cumpliera su palabra. Fue Fidel, el viejo capataz, quien dio un paso al frente, con una dignidad recién encontrada. «Don Eladio», dijo con voz firme y clara para que todos oyeran, «usted es un hombre de palabra, y su promesa se hizo ante todo el pueblo». La presión de la comunidad era palpable, una muralla invisible que rodeaba al hacendado. Por primera vez en su vida, don Eladio Vargas estaba acorralado, no por la fuerza sino por el peso de su propio honor, y descubrió que no podía soportarlo. Su rostro se contrajo en una máscara de pura rabia. «Jamás», rugió, y su grito fue tan feo y desesperado que incluso sus propios hombres retrocedieron. «Esto fue un truco, una farsa. No entregaré la tierra que mis antepasados ganaron con sangre a un huérfano tramposo». Su negativa fue un insulto para todos los presentes. Acusó a Mateo de brujería, de haber engañado al animal con alguna artimaña desconocida, rompiendo su promesa sin el menor asomo de vergüenza. Ordenó a sus hombres que sacaran al niño de la arena, pero nadie se movió. El aire se llenó de abucheos y gritos de «¡Cobarde! ¡Cumpla su palabra!». La tiranía de don Eladio se mostraba en su forma más pura. Su honor solo valía cuando él ganaba. Justo cuando la situación amenazaba con estallar, una voz tranquila pidió silencio. Era Mateo. Todos se giraron hacia él esperando un reclamo, una súplica infantil. Pero el niño que se paró en medio de la arena ya no era un niño. Había una serenidad en su mirada, una sabiduría antigua que desarmaba. «No quiero su hacienda, don Eladio», dijo, y la frase cayó como una piedra en un pozo de silencio. «Usted no es dueño de esta tierra, como yo tampoco lo soy. Solo estamos de paso». Las palabras,
sacadas del espíritu del viejo diario, resonaron con una verdad que nadie pudo negar. Mateo entonces levantó un brazo y señaló hacia las colinas áridas y rocosas que se veían a lo lejos, la parte más inútil y olvidada de la hacienda. «Solo pido lo que a usted le sobra», continuó. «Deme las barrancas, esa tierra seca que sus vacas no pisan y que sus hombres no aran». Explicó su plan con una sencillez conmovedora. Construir allí una pequeña casa para su abuela Inés y un refugio para animales heridos, para criaturas abandonadas como cascarrabias. Un hogar fundado en la compasión, no en la ambición. Este gesto de humildad fue el golpe de gracia. Expuso la avaricia de don Eladio frente a la nobleza del niño de una forma tan brutal que el hacendado, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, derrotado no por un rival, sino por su propia y miserable pequeñez. La derrota moral de don Eladio fue absoluta. Sin nada más que decir, dio media vuelta y se marchó de la feria, seguido por la mirada de desprecio de todo el pueblo. Su poder, construido sobre el miedo, se había resquebrajado en un solo instante. Pero la comunidad no se dispersó. En su lugar, un círculo se formó alrededor de Mateo, pero esta vez no era un círculo de curiosos, sino de aliados. Las mismas personas que antes bajaban la mirada, ahora lo miraban con un profundo respeto. Fidel Rojas fue el primero en hablar. «Yo trabajé para tu padre», le dijo, poniendo una mano en su hombro, «y sería un honor para mí trabajar para su hijo. Cuenta con mis manos». Ese fue el chispazo que encendió la llama. La transformación de las barrancas se convirtió en la misión de toda la comarca. Al día siguiente, una caravana de hombres y mujeres subió por la colina árida, cargando herramientas, madera, sacos de semillas y la determinación de construir un sueño. No fue solo un acto de caridad, fue un acto de rebelión pacífica contra la tiranía que habían soportado por tanto tiempo. Juntos, levantaron una pequeña pero sólida casa para Mateo y su abuela Inés. Labraron la tierra dura, trajeron agua desde el río y plantaron un huerto que, contra todo pronóstico, comenzó a florecer. El lugar fue bautizado como La Promesa, no por la apuesta ganada, sino por la promesa de un futuro mejor, forjado en la unidad y la ayuda mutua. La promesa se convirtió rápidamente en mucho más que una simple granja. Era un santuario en todos los sentidos de la palabra. A cascarrabias pronto se le unieron otros animales, perros abandonados, un par de mulas viejas que sus dueños ya no querían, e incluso un halcón con un ala rota que Mateo cuidó hasta que pudo volver a volar. El lugar se volvió un símbolo viviente de segundas oportunidades. La gente del pueblo subía no solo a ayudar, sino a respirar la paz que allí se sentía, a recordar que el verdadero valor de una comunidad no reside en la riqueza de un solo hombre, sino en la compasión compartida por todos. El legado de aquel día no se escribió en títulos de propiedad, sino en los corazones de las personas. La comunidad, que había vivido encogida por el miedo, descubrió su propia fuerza en la solidaridad. Aprendieron que la empatía podía derribar muros que parecían insuperables. Mateo, el niño que solo tenía silencio, se convirtió en el joven maestro que enseñaba con el ejemplo. Y doña Inés pudo pasar sus días viendo a su nieto convertir un pedazo de tierra olvidada en el lugar más esperanzador de la región, todo gracias a la lección que un burro terco y un niño valiente le habían enseñado al mundo. Nada está verdaderamente roto si alguien se atreve a sanarlo. Los años pasaron, tejiendo hebras de plata en el cabello de los ancianos y convirtiendo a los niños en hombres. Mateo ya no era el muchacho silencioso, sino un joven líder cuya reputación de integridad y sabiduría con los animales se extendía por toda la región. La promesa había crecido con él. Las barrancas, antes un símbolo de aridez y olvido, eran ahora un oasis de vida. Nuevos corrales, una pequeña clínica veterinaria construida con donaciones y un flujo constante de voluntarios habían transformado el santuario.
El verde le había ganado la batalla al polvo, y el sonido del agua corriendo por acequias hechas a mano era la música de fondo de un milagro que ya duraba casi una década. Al ver a tantos jóvenes sin rumbo que visitaban el santuario, Mateo comprendió que su misión debía evolucionar. Sanar a un animal era salvar una vida, pero enseñar a otros a sanar era sembrar un futuro. Con esta idea en mente, creó un programa educativo. Su objetivo era acoger a jóvenes de entornos desfavorecidos, huérfanos o niños de familias en apuros, para enseñarles el arte de la paciencia y la empatía a través del cuidado de los animales. No los entrenaba para ser jornaleros o vaqueros, sino para ser sanadores, personas capaces de entender el lenguaje del silencio y de curar heridas, tanto las visibles como las del alma. La fama de La Promesa y de sus métodos únicos de rehabilitación cruzó fronteras. Un día, llegaron hombres de negocios de la ciudad en autos lujosos que levantaban una nube de polvo. Vieron la belleza del lugar, el potencial turístico, la historia conmovedora. Le hicieron a Mateo ofertas que habrían tentado a un rey. Querían comprarlo todo, convertir el santuario en un exclusivo resort ecológico, un parque temático con una historia de fondo auténtica. Le ofrecieron una fortuna, una vida de lujos que ni en sus sueños más locos habría imaginado, pero se encontraron con una calma inquebrantable. Mateo escuchó cada oferta con respeto y con la misma calma las rechazó todas. La promesa tiene un alma, les explicó, y el alma no tiene precio. Para honrar el origen de todo, bautizó su programa educativo como el Proyecto Cascarrabias. El nombre era un recordatorio constante de su filosofía, que en lo que el mundo desprecia por terco o inútil, a menudo se esconde el tesoro más grande. Su negativa a venderse consolidó su leyenda. La promesa no era un negocio, era un testamento viviente de que los principios, el amor y la compasión eran una riqueza mucho más duradera que el oro. La historia del Proyecto Cascarrabias se convirtió en una semilla que el viento llevó más allá de las montañas. Un reportaje en un periódico de circulación nacional habló del joven que sanaba animales y almas en unas colinas olvidadas. Aquel artículo fue leído por cientos de personas, pero en una de ellas, una mujer de la ciudad llamada Elena encendió algo más que simple interés. El apellido Flores, el nombre de la región, la historia de un padre bondadoso, eran ecos de un pasado que creía perdido para siempre. Impulsada por una esperanza que apenas se atrevía a nombrar, hizo el largo viaje hasta La Promesa, buscando no una noticia, sino una respuesta. Se presentó ante Mateo como una extraña, una mujer elegante, cuyo porte contrastaba con la sencillez del santuario. Le explicó con voz temblorosa que la historia del reportaje removió fragmentos de su memoria más temprana. Le habló de una separación forzada en la niñez, después de que su madre muriera y su padre enfermara. Ella, siendo muy pequeña, fue llevada por unos parientes lejanos a la ciudad, perdiendo todo contacto, mientras que su hermano mayor se quedaba atrás. Sacó de su bolso su único tesoro de aquella época, una fotografía descolorida de dos niños pequeños y un relicario de plata, pequeño y gastado, que había sido de su madre. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El relicario era idéntico al que aparecía en la única foto que su abuela Inés conservaba de su madre. Corrió a la pequeña casa y regresó con el retrato. Al poner las dos imágenes juntas, la verdad se reveló con una claridad abrumadora y dolorosa. Eran ellos, hermano y hermana, separados por la tragedia y reunidos por un milagro. La emoción los desbordó en un abrazo torpe, el abrazo de dos extraños que compartían la misma sangre y las mismas heridas. Doña Inés, desde su silla, lloraba en silencio, agradeciéndole a Dios por permitirle ver a su familia reunida antes de partir. Elena no solo era la hermana perdida, era la pieza que faltaba en el rompecabezas del futuro. Mientras Mateo había construido La Promesa con el corazón y la intuición,
Ella poseía el conocimiento y la habilidad administrativa que el santuario ahora necesitaba para crecer de forma sostenible. Fascinada y profundamente conmovida por la obra de su hermano, tomó la decisión más importante de su vida. Dejó su carrera en la ciudad para unirse a él. Ya no eran dos huérfanos luchando por separado. Eran una familia, el corazón y la mente del legado Flores, unidos para fortalecer y expandir la promesa que un niño le hizo a un burro en un día de sol y humillación. El tiempo, generoso, había envejecido a Cascarrabias con dignidad. Su hocico estaba encanecido y sus pasos eran más lentos, pero sus ojos oscuros brillaban con una paz profunda. Ya no era el animal temido, sino el patriarca venerable de la promesa, el símbolo viviente de todo lo que representaban. Los niños del programa lo buscaban para contarle sus secretos, y él escuchaba con una paciencia infinita, como si entendiera cada palabra. Su sola presencia era una lección magistral. Les enseñaba que las cicatrices no definen el valor de un ser, y que la terquedad a veces es solo una forma de proteger un corazón que tiene miedo de volver a ser herido. Él era la prueba de que toda vida, por más rota que parezca, anhela una segunda oportunidad. Mateo, ahora con 27 años, observaba todo desde lo alto de la colina. El sol que antes lo castigaba, ahora parecía iluminarlo con un resplandor de respeto. Se había convertido en un hombre sereno, cuya fuerza no residía en la voz, sino en la calma de su mirada. Contemplaba el valle que había transformado. Las barrancas secas eran ahora un mosaico de vida y verdor. Estaba rodeado no de lujos, sino de una riqueza mucho mayor. La risa de los niños que aprendían a confiar, la lealtad de su hermana Elena a su lado, la complicidad amorosa en los ojos de Sofía y la gratitud de una comunidad que él mismo había ayudado a sanar. Su legado no era de piedra, sino de vidas cambiadas. El proyecto Cascarrabias había dado frutos que ni él mismo había soñado. Jóvenes que llegaron al santuario llenos de rabia y desconfianza habían encontrado su vocación. Algunos se convirtieron en veterinarios, otros en maestros, y unos cuantos, inspirados por su ejemplo, habían fundado pequeños refugios en sus propias tierras. La compasión que Mateo había sembrado se había convertido en un bosque, una red de esperanza que se expandía mucho más allá de las fronteras de la promesa. El gesto de un niño tratando de salvar a su abuela se había convertido en una fuerza transformadora que ahora alcanzaba a cientos de personas. Al atardecer, Mateo se acercó al gran árbol bajo el cual descansaba Cascarrabias y apoyó una mano sobre su cuello en el mismo gesto que lo había empezado todo. El viejo burro suspiró, un sonido de pura contentura. Juntos miraron el horizonte. La historia de Mateo y Cascarrabias nos enseña que las más grandes transformaciones nacen de los actos de compasión más pequeños. Nos recuerda que todos tenemos el poder de curar una herida, de ofrecer una mano amiga, de cambiar un destino. ¿Qué te ha parecido su increíble viaje? Tu comentario nos llena de alegría y nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos conectan con lo mejor del alma humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Para nosotros, cada persona que se queda hasta el último segundo es un amigo con el que compartimos un viaje. Esperamos que este relato de coraje y compasión haya tocado tu corazón, así como ha tocado el nuestro al contarlo. Un abrazo inmenso. Hasta el próximo video.